En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes son los tres primeros reyes del pueblo de Israel? Recordado entonces, o recapitulando, ya se han introducido, gracias a Josué, en la tierra prometida. Ya se han instalado y han conquistado el territorio gracias a los jueces. Los jueces, también en ellos encontramos una cantera muy importante y de oro puro, ¿no? Casi una mina de oro, más que una cantera, mejor dicho, ¿no? Una mina de oro, porque en ellos también encontramos un mensaje para nosotros, pero dado que hoy no hablamos de los jueces, solamente tenemos que decirlo de pasada, que hubo jueces muy buenos, hubo jueces no tan buenos, pero al final iban guiando al pueblo de Israel. Hasta que, como vimos al final de la sesión anterior, de acuerdo con dos tradiciones, habría que entender esto, pero una de ellas dice que Dios eligió el inicio de la monarquía como una respuesta a la opresión de su pueblo. La otra tradición es que el pueblo quiso reyes porque los jueces ya no daban el ancho. Si nos preguntan históricamente cuál parece más cierta, históricamente dicha, claro, sería la segunda, el pueblo que pide reyes sin saber, ¿verdad? Y que de hecho ellos mismos los pusieron. Mientras que la primera pareciera una lectura un poquito más teológica, ¿verdad? Que en la que nada pasa si no está dentro de la voluntad de Dios. Bueno, pues dicho esto, entonces tenemos que recordar que cuando nos encontramos en la Sagrada Escritura, no nos encontramos con una avenida de alta velocidad en una sola dirección. Nos encontramos con todo un poblado, haciendo un poquito de alusión a una obra eh, muy conocida, a una obra que se ha utilizado durante muchos años en cursos bíblicos del padre Carabias, jesuita, que es así justamente el poblado de la Biblia, ¿verdad? Entonces, no es una avenida de alta velocidad en un solo sentido desde Abraham a Jesucristo. No, es un poblado. Y este poblado no es que se atraviese y ya, sino que tiene calles, callejones, tiene incluso calles sin salida, ¿verdad? Este, tiene dos o tres formas de llegar a un mismo lugar y así van, de hecho, los escritores bíblicos. Uno va por un lado, otro va por otro. Y ahí van llevándose para uno y para otro de esos lados. Entonces, pues por eso es que encontramos diversas tradiciones. Es importante que lo retomemos porque en la historia de los reyes vamos a encontrarnos con algo muy interesante. La historia más, perdonen la expresión, más histórica, pero que no suena a veces tan bonita, ¿verdad? Como que esa, pues yo pensé que era más interesante, ¿no? No sé si se ha pasado que hay gente que dice, no, hombre, es que te voy a contar lo que me pasó. Me pasó esto, y tú. ¿Y ya? Sí, eso fue todo. Ah, o sea, si es cierto, lo que le pasó es cierto, pero dice uno, no tiene mucho chiste. En cambio, hay gente que es muy buena contando historias, ¿verdad? Dice, no, es que me pasó esto y de repente lo otro, y entonces estaba aquí, y te empiezan a meter más ideas, y todo. Ah, es muy buena narrando las situaciones, pero no faltará quien le diga, oye, eso se lo acabas de poner porque a mí que me lo contaste ayer no le habías dicho esto, y así como que empiezan a aderezar la historia principal con otras ideas, con otras figuras. Bueno, pues dicho esto, entonces, viene a ser lo siguiente. Viene a ser que cuando se narran las historias de los reyes, bueno, de cualquier personaje de la Biblia, muchas veces no son tan interesantes. Tendremos ahorita un ejemplo muy bonito, ¿eh? Pero cuando se quiere narrar para la posteridad, hay que meterle un poquito de sal y pimienta para que se escuche mucho mejor. ¿Quién era Saúl? El primer rey de Israel, el que, según la tradición de las asnas, ¿se acuerdan? Que se le perdieron, las asnas de su padre se le perdieron, y pues andaban buscando esas asnas, pero eso sirvió como un recurso para que se separara y para que Samuel lo pudiera identificar rápidamente, y pues ya identificado, pues fue ungido como rey. Su nombre significa pedido a Dios. Recordemos que
el nombre para los orientales en la antigüedad implicaba dos cosas. Una, la esencia de la persona, pero también la misión de la persona. La semana pasada que hablábamos de Moisés, podremos recordar que justamente Moisés, decíamos, en su etimología popular, significa sacado de las aguas, y ahí estaba ya incluida su misión, que era sacar a sus hermanos. El sacado tenía que sacar. Abraham. Abraham significa padre de muchedumbres, porque ahí está su misión, ser el primero dentro de una gran lista. Pues Saúl es pedido a Dios como el rey, ¿verdad? Justamente como el rey que iba a llegar a ser. Melec o Melec es el término hebreo para decir rey. Acuérdense de la M, la L y la K, porque después Malkutá Yahvé será el reino de Dios, justamente, ¿no? O Malkutá Elohim. Malkutá, MLK-T, MLK. Es otro día les puedo hablar de eso, porque con respecto a las palabras hebreas, hay de veras una riqueza que, lo voy a decir así, está totalmente desaprovechada. Ahorita vamos a decir una o dos, por lo menos para que vean qué bonito. Hijo de Kish, reinó del año 1030 antes de Cristo, por supuesto, al año 1010 antes de Cristo. Recordemos que antes de Cristo las cantidades van disminuyendo hasta que lleguen a Cristo, y después de Cristo ya empiezan a ir aumentando. Pero aquí reinó del 1030 al 1010, es decir, siglo XI, como decíamos hace ratito, siglo XI y solamente 20 años. Perteneció a la tribu de Benjamín, aquí donde recordamos que Benjamín era uno de los 12 hijos de Jacob y que cada uno de estos 12 tenía su propia tribu, ¿verdad? Bueno, Samuel lo ungió como rey, ya lo hemos escuchado. Y fíjense nada más, en un principio fue un muy buen rey, pero y aquí viene su defecto dominante, el abuso de autoridad y el prescindir del mismo profeta Samuel, reinició por su cuenta la guerra contra los filisteos y los amalecitas. De hecho, bueno, los filisteos eran un pueblo que estaba allí asentado en la tierra prometida. Incluso del nombre filisteo es de quien surge el nombre Palestina. Palestina significa tierra de los filisteos. Y hay otro filisteo muy famoso, si ustedes se acuerdan. Uno que a veces se acuerdan que se llama Goliat, ¿verdad? Porque, insisto, bueno, peleó con los filisteos o por los filisteos. Pero recordemos entonces que estamos en tiempos de conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida no se trata de 1 o 2 días, pero tampoco se trata de 10 o 20 años, se trata de toda la vida. Tú estás tratando de conquistar la tierra prometida y lo vas a estar toda la vida, toda tu vida. Pero hay cosas, ahorita les explico esto, ya quiero decirles, de una vez se los digo, de una vez se los digo. Miren, todo ser, todo ser tiene lo que llamamos una naturaleza. Una esencia, ¿verdad? Una esencia. Y la esencia es lo que hace que tú seas un ser y no otro, lo que te identifica, ¿verdad? La esencia de ser humano incluye dos cosas que nos identifican totalmente. Primero, que somos racionales, ¿verdad? Nos distingue totalmente de los demás animales. Pero segundo, que tenemos un alma espiritual. Entonces, por ejemplo, esas cosas nos identifican, son parte de nuestra esencia. Ahora, parte de nuestra esencia será que tengamos el cabello rizado, oscuro, que tengamos una estatura de 1,50, 1,90, 1,20, ¿no? Esas son cosas secundarias. Llamámosle en filosofía accidentales, ¿verdad? Esas pueden ser de una manera o de otra, no pasa nada. Bueno, dicho esto, entonces, eh, hay cosas, miren, todas las naturalezas, todas las esencias, y es que, ay Dios mío, ahorita recuerdo el nombre del curso que estábamos viendo,
no me acuerdo qué curso era, pero que les digo que luego me pongo a ver los videos antiguos para ver de cuál recortar fragmentos y todo esto. Híjole, es que de veras, le digo a Oli, digo, hay algunos que a mí me capturan también y que recuerdo tanto cuando lo estaba preparando, porque ya tienen 2, 3 años o más ahí en YouTube, bien poquitas visitas y que yo digo, deberían verlos porque ahí hay muchísima información, no porque yo me la invente, sino porque yo también la investigué y la compartí y hay muchísima muy buena información, pero a esto voy. El ser humano es un ser intencional. ¿Qué significa esto? Que tenemos una finalidad, ¿sí? Todos los seres tienen una intencionalidad. En el caso del ser humano, estamos llamados, pues lo sabemos bien, hacia Dios. Como dirá Jesús, bueno, como se dirá de Jesús en la última cena, según San Juan, que dice capítulo 13, sabiendo que del Padre venía y al Padre volvía, ¿verdad? Igual nosotros vamos hacia Dios. Esa es, hacia Dios fuimos lanzados. Esa es la intención de nuestra vida. Bueno, pues creo que podemos entender que hay cosas que nos ayudan a llegar a esa meta y hay cosas que no nos ayudan a llegar a esa meta. Por ejemplo, ahorita que están las Olimpiadas, yo quiero ganar la medalla de oro en atletismo. Y me dicen que para poder ganar la medalla de oro, para tener oportunidad, debo entrenar X horas al día, debo descansar X horas al día, debo alimentarme de tal manera. Pero ¿qué tal que yo digo, pues sabes qué, no voy a entrenar tantas horas, voy a entrenar la mitad? ¿Eso me ayuda a conseguir mi meta? No. Es más, no voy a comer sano, voy a comer lo que tenga yo, ¿me ayuda a conseguir mi meta? No. Es más, me voy a ir de juerga 4 días de la semana y ya aunque ande yo todo en vivo y no sé, ¿eso me ayuda? No. Entonces, hay cosas que me ayudan a conseguir mi meta y cosas que me están haciendo que fracase. Las cosas que me ayudan son las que, ya lo dije, llamamos arte. El arte nos ayuda a perfeccionar nuestra naturaleza, pero la violencia es la que nos limita en ese perfeccionarnos. Bueno, pues resulta que el buen Saúl hizo en su vida cierta violencia. No me refiero a la violencia física, pero de hecho la violencia física es una forma concreta de ver que Saúl se estaba equivocando porque él era un buen rey y estaba llamado a ser, si no el mejor, un excelente rey al final de su vida. Y viene una cosa que a mí, desde que lo sé, me ha espantado mucho, que así como Dios le pidió a Samuel que consagrara a Saúl, así Dios le quitó su bendición a Saúl. Yo te elijo como rey, pero también ya no vas a ser mi rey. En otro momento, claro, ¿no? Entonces da miedo porque pues Dios podría hacerlo en ese sentido, ¿no? No lo va a hacer, otro día explicamos por qué, pero el hecho de saber que podríamos estar fuera de la gracia de Dios, fuera de la comunión con Dios, es lo que debería preocuparnos. No solamente si somos reyes, ser reyes como sea, no, sino ser buenos reyes. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces dice, él solito empezó a tomar decisiones, siendo que Samuel era quien lo ponía en contacto directo con Dios, ¿verdad? Y bueno. Segundo, y ahorita vuelvo con esto porque es el tema principal, repito, ¿no? En su batalla contra los filisteos en Gelboé, o Gelboé, murió él y su hijo Jonatán. Lo voy a leer y van a ver por qué lo voy a leer. Van a ver, van a ver, van a ver. Primer libro de Samuel, ahí, ahí, capítulo 31, versículos 1 al 6. A ver, permítame un segundito. Ay, Dios mío, es que se va, pero aquí está, ¿eh? Dice así, batalla de Gelboé o Gelboé.
Muerte de Saúl. Primero de Samuel, capítulo 31. Trabaron batalla los filisteos contra Israel, pero los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Apretaron de cerca a los filisteos a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Cuando lo descubrieron, los saeteros, los saeteros son los que avientan las flechas, ¿se acuerdan? Las saetas, justamente. Los que manejan el arco. Saúl se llenó de miedo. Dijo entonces a su escudero, saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba atemorizado. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murió en aquel día juntamente Saúl, sus 3 hijos y su escudero, y también todos sus hombres. Bueno, ¿por qué quería que lo leyéramos? Porque un autor, lo dejé por respeto al autor del que lo copié, un autor decía esto, así tal cual, en su batalla contra los filisteos en Gelboé, murieron él y su hijo Jonatán, pero en realidad murieron él y sus 3 hijos. Solo que, como Jonatán, ve el último punto, dice, la hija de Saúl, Micol, se casó con David y su hijo Jonatán fue su gran amigo. Entonces, por eso es que toma cierta relevancia Jonatán, pero en realidad, pues fueron los 3 hijos de Saúl son los que murieron, no nada más Jonatán. Lo comento para que quede ahí, pues dicho ya también, ¿no? Y los cadáveres fueron agraviados. Aquí hay otro punto importante, el suicidio. A ver, aquí la revelación de Dios no ha llegado a la plenitud, ni mucho menos. Así que tratar de hacer un juicio moral o cristiano incluso del suicidio que cometió Saúl está fuera de lugar totalmente. Lo que sí es que tenemos que decirlo, que es un suicidio que se da en batalla. Y este tipo de suicidios era muy común en aquellos tiempos. Así que no lo juzguemos como si dijéramos, ay, ya se condenó Saúl porque se suicidó. No, nada que ver. Otra época muy distinta de forma de pensar. Pero, ¿qué crees? Hay 3 versiones diferentes de su muerte. La primera la acabamos de leer. Primer libro de Samuel 31, del 1 al 6. Pero dice que en el segundo libro de Samuel, ahí dice 1.6, es 1 coma. Este, ayer me di cuenta que por la tipografía de letra me estaba yo confundiendo entre la coma y el punto. Y aquí, fíjate, se me fue justamente se me fue, pero es segundo libro de Samuel, capítulo 1,610. Se me fue allí, ¿eh? Vamos a ver. Samuel 1,610. Desde el 5 voy a leer. Dijo David al joven que le daba la noticia, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Ahí te das cuenta cómo ya empieza otra vez Saúl y Jonatán, no nada más no los 4. Respondió el joven que daba la noticia, yo estaba casualmente en el monte Gelboé. Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros y los jinetes lo acosaban. Se volvió y al verme me llamó y contesté, ¿qué deseas? Me dijo, ¿quién eres tú? Le respondí, soy una malecita. Me dijo, acércate a mí y mátame, porque me ha cometido un desfallecimiento, aunque todavía estoy con vida. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podía vivir después de su caída. ¿Ya vieron? Aquí ya, a ver, la primera, el primer texto dice que Saúl puso su espada y se mató él solito, se suicidó. Pero el segundo dice que una malecita mató a Saúl. Busca lo que quieras, pero son diferentes. Son diferentes, pero ni más ni más, ¿eh? Y ahí están. En mi Biblia está a media página de distancia, ¿verdad? Las 2 muertes. Y segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 12. Vamos a ver qué dice.
21:12. Dice así. am, Voy a leer desde el 10. Rispa, hija de Allá, tomó un sayal y lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega hasta sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se pararan junto a ellos las aves del cielo por el día ni las bestias del campo por la noche. Avisaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Allá, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, que los vecinos de Yabes de Galaad habían hurtado de la explanada de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Gelboé. Entonces, segundo libro de Samuel 21:12, dice que quienes mataron a Saúl fueron los filisteos. Tres narraciones distintas de la muerte de Saúl. Entonces, para que vean nada más, ¿no? Eh, no podemos adentrarnos al estudio bíblico como hacemos otro momento, quizás sea un tema que podamos dar en otro momento. Le llamaremos cómo murió Saúl, el rey, ¿verdad? Y ya ahí tengamos tiempo para adentrarnos y explicar todo esto. De momento sepamos que una vez más nos encontramos con distintas tradiciones. Y por último, repito, una hija de Saúl se casó con David y pues Jonatán fue gran amigo de David también. Bueno, ¿qué queremos retomar nada más de la figura de Saúl? En primer lugar, que fue el primer rey. La primera gran estrellita que tiene Saúl es haber sido el primero. Curiosamente, yo cuando doy cursos que tienen que ver con la monarquía, suelo preguntar, bueno, y a ver, dime nombres de reyes de Israel. David, Salomón. David, Salomón. Y muy poca gente menciona a Saúl. De manera general, cuando alguien dice rey en Israel, no está en la imagen, en la cabecita, el nombre de Saúl. No digo que es una maldición, no digo que a eso se haya referido Dios cuando le quitó el reinado, por así decirlo, cuando se desdijo Dios, aunque quedaría bastante bien comprendido, ¿no? Que por eso es que no nos acordamos de Saúl como rey, porque Dios le quitó su reinado. Pero lo que sí es cierto es que su gran ventaja, su gran logro fue ser el primer rey de Israel y haber gobernado hasta cierto punto bastante bien. Pero Saúl, a lo mejor por ser el primero, lo que no sabía fue cómo gobernarse a sí mismo. Es una de las cosas que son principio de sabiduría, el autogobierno. Hay gente que yo escucho que con expresiones como las que voy a decir o similares, te dicen que ellos no tienen el control de su vida. Por ejemplo, dicen al cuerpo lo que pide. Pues, ¿quién decide en tu vida? Pues el cuerpo. Hay gente que dice, y lo voy a mencionar porque es importante también, porque no entra propiamente en una humildad o docilidad a Dios, no entra tal cual, exactamente no, cuando dicen, pues es que ya estaba de Dios. Así se lo dejan como, a ver qué es lo que quiere Dios. Pero es que a lo mejor es muy bueno, ¿no? Que digamos lo que Dios quiera, perfecto, pero ¿qué haces para saber qué quiere Dios? Qué bueno que tengas la disposición, pero ¿qué haces para saber qué es lo que quiere Dios? Porque mientras no hagas nada, aunque tengas buena actitud, no vas a tener buenos resultados, porque no vas a saber qué es lo que Dios quiere. Y ese punto de que Saúl se aprovechó de su autoridad. Nosotros seguramente no somos reyes de ningún lugar, no somos los grandes monarcas, pero lo que sí es cierto es que en algún lugar hemos decidido que se haga nuestra voluntad. Y ese es un peligro enorme. Si fuésemos maduros, podríamos llegar a un punto que la letra raya en la soberbia, la letra. Pero cuando uno conoce a la persona, se da cuenta de que no es así. San Pablo, cuando dice,
sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo. La letra se oye muy pretenciosa. Oye, vive como vivo yo soy un ejemplo vivo de Cristo. Pues sí, suena muy pretencioso, pero cuando uno conoce a San Pablo, a la persona, te das cuenta de que no, de que lo dice en serio. Pues así como diciendo, pues a mí me está costando también. Yo también tengo tantas situaciones, tantas problemáticas, pero soy capaz de decir, vive como vivo yo. Sin embargo, insisto, para llegar a ser como San Pablo, pues sí dista mucho de lo que tenemos nosotros. Nuestro defecto es el mal uso que hacemos de los puestos en los que estamos. En el caso de Saúl, tenía el puesto del rey. Con Jesús vamos a entender todo, todo, pero ya desde aquí se podía haber entendido un poquito, por lo menos, que el rey en la Biblia no es el que manda, sino el que sirve. No es el que toma decisiones de manera arbitraria, autoritaria, sino que es el que escucha y decide de acuerdo con eso que escucha. Yo cuando veo, por ejemplo, una crítica a nuestro gobierno en ese sentido, ¿no? Por una parte no lo entiendo. ¿A qué es lo que no entiendo? Escucho que dicen que estamos en una democracia. Democracia es donde el poder lo tiene el pueblo y el pueblo tiene este poder a través de sus representantes. Es que la cosa es muy sencilla. El representante lo primero que tiene que hacer es escuchar al pueblo, ¿sí? Voy a decirlo así. Imagina que contratamos un abogado para que haga un acuerdo con una familia, ¿no? Y entonces mi familia, a lo mejor somos 5, somos 6, te contratamos a ti, abogado, para que tú llegues a un acuerdo con aquellos. Pero escucha lo que te queremos pedir, ¿sí? Nosotros queremos que se nos quede esta casa, que se nos quede tal cosa, y estamos dispuestos a ceder otra cosa. Imagínense que dije al abogado, no, yo voy a hacer esto, lo otro y aquello. Oye, pero ¿por qué? Si tú vienes en representación nuestra. No, pero esto es lo que les ofrezco. Y ya, no hay más. Si quieren, si no, peor para ustedes, porque de todas maneras lo voy a hacer. Por eso cuando se habla de una democracia, la democracia es un buen sistema de gobierno, pero cuando los que están como representantes no entienden que son representantes y que tienen que escuchar para poder decir, sino que imponen, eso es terrible, es terrible. Entonces, Saúl como primer rey, pues yo no sé si le pasó lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que con tantito poder sentimos ya que lo podemos todo, ¿verdad? Por algo, aquella famosa expresión que dice, se sube a un ladrillo y se marea, ¿verdad? Así le pasó al buen Saúl y empezó él a marearse arriba de un ladrillo, porque él pensó que estaba arriba de lo más alto, lo más alto, lo más alto, cuando en realidad era uno entre nosotros. Bueno, es con Saúl, su defecto dominante entonces será vaya, lo que tiene que ver con su egocentrismo, con su egolatría, con su mal uso de su autoridad, obviamente que tiene ansias de poder y pues bueno, entonces ahí está. Por algo dicen por ahí algunos, lo dicen muy bien, aunque siempre tenemos esperanza, pero hay gente que dice el poder corrompe. Cuando alguien llega al poder, es muy probable que se corrompa. Puede ser. Puede ser que es lo que haya pasado a Saúl y que era sido una muy buena persona, pero al llegar arriba y ver lo que estaba pasando, pues tomó decisiones que lo alejaron de Dios. Y repito, es triste, muy triste porque tanto lo alejaron de Dios que Dios le quitó su llamada a ser rey. Segundo, David. El nombre significa el amado, bien amado o según algunos incluso comandante, también en hebreo. Mientras Saúl fue del 1030 al 1010, David reinó del 1010 al 970, es decir, casi 40 años, o más o menos 40 años. David era originario de Belén, perteneciente a la tribu de Judá. Qué interesante, porque los cristianos escuchamos estos nombres y los
muy grabados. Si yo digo la tribu de Neftalí, ¿quién sabe? La tribu de Zabulón, ¿quién sabe? El león de la tribu de Judá es Jesús que resucitó entre los muertos. Y empezamos porque tenemos bien grabado, que es nuestra fe, que bueno. Y sabemos que, por ejemplo, Belén, que los nombres en hebreo son una delicia, Belén es Betlehem en hebreo, y Betlehem significa casa de pan. Y cuando uno escucha que Belén, donde tendría que haber nacido Jesús, es casa del pan, entonces se entiende que Jesús sea el pan que da la vida eterna, ¿verdad? Belén, la casa del pan, Belén, la casa de Jesús. Y pertenecía a la tribu de Judá, mientras Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Una vez más nos encontramos con tradiciones, tradiciones. Una tradición lo presenta como el pastor que vence a Goliat e ingresa como guerrero en la corte de Saúl. Ahí tenemos textos. Pero hay otra tradición que dice que era un músico de la corte del rey Saúl. A ver, ay Dios mío. La pregunta, ¿cómo llegó David al templo? Ya no tanto al trono, sino al templo. Y hay unos que te dicen, pues porque ustedes recordarán que los judíos peleaban contra los filisteos y que salió Goliat y lanzó un reto y nadie de los judíos quería y una vez David dijo, pues yo sí, y en una expresión bellísima dice, tú vienes a mí con tu espada y con tu escudo, yo vengo a ti en nombre de Dios. Ah, preciosísimo, una cosa, pero de verdad, bella, muy bonita, muy bonita. Y entra a la corte. Pero si ustedes recuerdan, también se dice que Saúl tenía ciertos dolores y que esos dolores se los calmaba David cuando cantaba. ¿Cómo habrá llegado entonces David al templo? Pues resulta, antes, al templo, no al trono, no al trono, al templo. Según algunos estudiosos, tenemos incluso otro momento donde se habla de que se venció a Goliat, pero que no fue David. Ah, caray, ¿eh? Y viene en la Biblia, por supuesto, viene en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que a veces se dice? Se cree, ahí lo resumo, se cree que David ingresó como un músico a la corte, pero que después llegó a ser el rey. Sin embargo, esto a muchos no les gustaba tanto porque decían, pero como un músico que entró como músico al templo termina siendo rey. Entonces, así dicen, decidieron otorgarle narrativamente un pasado glorioso. Y por eso es que lo pusieron ahí a la par de Goliat, venciéndolo por supuesto y siguiendo adelante. La actividad de David como rey fue principalmente bélica. Una de las cosas, perdón, de las ventajas de David fue la unión. ¿Por qué la unión? Porque Saúl no logró unificar las tribus. David sí. Entonces, pues es quizá así. Saúl tiene el mérito de ser el primero. David, el primero que unificó las tribus. Pero, ¿cuál sería así como el pecado de este rey, ¿no? El pecado de Saúl, el ser su propio rey, el ponerse enfrente de los demás, y obviamente lo podemos verificar con nosotros que también somos iguales en ese sentido. El pecado de David, que por ahí se deja ver a través de muchos pecados, decíamos la lujuria, por ejemplo, que estaba viendo a Betsabé, ¿se acuerdan? Es un ejemplo, por supuesto, un ejemplo de tantos. La pereza, dicen algunos, o sea, lo llevan al extremo de decir que David estaba viviendo en la pereza porque para poder subir al techo sin hacer nada y ver a la mujer durante un rato sin hacer nada es porque nunca hacía nada, ¿no? Ya, tampoco, o sea, no hay que exagerar tanto, pero pues sí llega allí, llega la mentira, la manipulación, el abuso de su poder para con Urías, esposo de Betsabé, y obviamente el enviar a asesinar a Urías.
no de manera directa y con sus palabras, pero sí poniéndolo al frente de las tropas donde seguramente iba a caer al principio de todos. Entonces David también nos encontramos ante un rey que no piensa tanto en los demás, sino que piensa mucho en sí mismo. Fíjense cómo tenemos esta cuestión, ¿verdad? Así como de, híjole, mucho egocentrismo, mucha vanidad. Y bueno, ¿qué más podríamos decir sobre esto? Y es que el pecado de David es un pecado muy famoso, muy, muy, muy famoso, ¿no? Incluso, escúchalo cómo te voy a decir, tan famoso que colaboró en la reflexión teológica de Eva. Ahora lo voy a decir al revés, porque ustedes recordarán que David tuvo una predilección, no tanto como Salomón, pues una predilección, una preferencia por las mujeres. Entonces, lo malo que pasaba en el reino muchas veces eran justamente por esas mujeres. Así que cuando los autores dijeron, vamos a escribir lo que pasó en el principio con Adán y con Eva, y que Adán se equivocó por culpa de la mujer, pues eso es un esquema obtenido de los reyes, justamente, porque veían ellos que los reyes, los grandes reyes, tenían una debilidad, que eran las mujeres. Entonces, Adán también, como los grandes reyes, tendrá esa misma debilidad y por eso de ahí sale. Aquí me aprovecho justamente para decir lo siguiente. Si se dan cuenta, entonces, David, al igual que Saúl, se aprovechaba demasiado del pueblo, en este caso de una persona en particular, pero con todo y todo también abusaba de su autoridad. ¿Se acuerdan lo que les dijo Dios a través de Samuel con lo del fuero del rey? ¿Qué es lo que iban a hacer los reyes? Tal y tal y tal y tal y tal. Bueno, no lo estaba diciendo Dios de manera anticipada. El libro de Samuel o los libros de Samuel, donde se nos cuenta todo esto, no fueron escritos antes de la monarquía, sino después de ella. Entonces, cuando ellos dicen que Samuel les dice, ustedes quieren un rey, pero este rey va a ser tal y tal y tal y tal, es porque ya lo estaban pasando. Es porque decían, ¿y por qué? ¿Por qué este rey es así con nosotros? Ah, bueno, pues el escritor sagrado empezó a tejer el relato en el cual decía, y los reyes son así, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de ellos mismos. Y así pues, tendremos que ver cuántas veces nosotros también somos o caemos tanto en un defecto y vamos justificándolo y vamos dejando que otro y otro nos vaya como conduciendo, ¿no? Increíble, ¿no? Actualmente les suelo decir a algunos alumnos una cosa que ya todos sabemos. No, no es bueno mentir, además de moralmente, por supuesto, y cristianamente también. No es bueno mentir porque para poder sostener una mentira tienes que decir otras 10 o 15 más, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no entendemos justamente que tampoco es bueno abusar, porque para abusar de unas personas tenemos que empezar a justificar ese abuso, a justificarlo, y justificar el mal es el mal de nuestro tiempo, ¿sí? El mal no se justifica. Ya tenemos que dejar de darles otros nombres, tenemos que dejar de hacer así como si de veras. No, 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 es otra cosa bien distinta, bien diferente. Por último, Salomón. Ay, muy bien. Salomón. Su nombre, de hecho, nos suena mucho a Shalom, ¿verdad? Shalom, que es un saludo de paz, justamente. Jerusalén es Jerusalén. Jerusalem, como Shalom, como Shalomón. Salomón significa paz, pacífico en hebreo, pero también el profeta Natán le llamó Yedidías, que significa amado de Yahvé. Una vez que muere David, sube al trono Salomón, que es hijo de David, en 970, y de allí está casi 40 años hasta el 931. Obtuvo el reino
que le correspondía a su hermano mayor Adonías por influencias de su madre y del profeta Natán. Esas historias familiares, ¿verdad? Y mira nada más, una vez en el trono, mató a todos sus opositores. Ahí nomás. Si yo te pusiera examen, ¿quién de los siguientes gobernantes apenas subió al trono, mató a todos sus opositores? Herodes, Pilato, Salomón, ¿no? Yo te puedo asegurar que cualquiera que escuche esta pregunta y esas opciones estaría dudando entre Herodes y Pilato, pero no pensaría en que pudo haber sido Salomón. Y mira, Salomón sí, sí, sí era un poquito fuerte, era un poquito extremo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto para que lo entendamos mejor, para ya recapitular la parte final. Salomón adquirió fama de ser un hombre muy sabio. ¿Se acuerdan que de hecho hay una expresión que es tomar unas decisiones salomónicas, que significa buenas decisiones, bien iluminadas y demás? Recibió, aquí viene una de las ventajas y de las desventajas, recibió un reino con las 12 tribus unidas y un gran imperio constituido por los reinos vecinos dominados, pero por el malestar creado por la contaminación religiosa de su tiempo y por la pesada carga de tributos y trabajos que impuso la población, después de su muerte, el reino se dividió. A ver, ventaja, recibe en herencia el reino, mira, chulada de reino. Eh, la unión o reunión de las tribus fue un fruto de David, pero que el reino brillara fue fruto de Salomón. Nada más que para brillar, él también tuvo que ser muy, muy difícil en su trato y con sus súbditos. Bueno, vamos con la última parte. Ay, no, esa es la última parte que se iba a decir de diapositivas. La última parte es la siguiente. Cuando nosotros escuchamos estas ventajas y desventajas, aquí radica una de las peores desventajas. Después de su muerte, el reino se dividió. Ya lo decíamos al principio, ¿no? 20 reyes por un lado, 18 reyes por otro lado, para que podamos decir que en Israel hubo un total de 41 reyes. Pero repito, reinos divididos, el reino del norte, el reino del sur. Aquello que intentaba hacer una vida más plena, supuestamente, la monarquía, terminó siendo una o uno de los factores de división. Y sabemos que el dicho aquel militar que divide y vencerás es muy cierto y en muchos aspectos. Y uno de ellos es justamente el aspecto de la fe. No hay cosa peor para una parroquia, para un grupo, no hay cosa peor que haya gente que esté dividiendo a ese grupo, a esa parroquia, a esos integrantes. No, no la hay, de verdad. No nos metamos, es como, no es exacto, por supuesto, ¿no? Pero es como si una persona tuviera 5 amigos y dijera, bueno, a ver, voy a robarle a este amigo porque le voy a dar mal de los otros para que se vaya conmigo. Pues obviamente no. Pues igual aquí nosotros podemos, en una parroquia, por ejemplo, que es el caso que puse, decir, bueno, pues es que en esta parroquia los buenos estamos acá, los malos están allá, ¿verdad? Entonces tú que eres de ese grupo, mira, ni se ven, mira, ni crecen, ni hacen esto, vente para el mío. No suena mal, pero cuando te das cuenta de que es por cuestión personal de él y no porque quiere que estés bien tú, entonces te vas a dar cuenta de que eres un número más en su lista. Así pues, debemos tener mucho, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque la gran fama de sabio de Salomón solo se puede comparar con dos cosas. Primero, con su fama de mujeriego. Así como tenía fama de sabio, así también todos lo conocían por haber sido mujeriego. Pues la segunda cosa por la cual se puede recordar mucho a Salomón, además de su sabiduría, es por haber dividido el reino, porque le tocó esa división del reino. Pues, los tres primeros reyes, uno ególatra, otro violento
y uno más divisor. Diciendo, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? No, no te preocupes, ya hemos llegado muy lejos. En ese sentido, no te preocupes. Preocúpate porque tienes que recordar una cosa, que tú, cuando fuiste bautizado o bautizada, fuiste también ungido, como Saúl, como David, que no lo dijimos, pero también como Salomón, fuiste ungido como profeta, sacerdote y rey. Entonces, al estilo de los antiguos reyes, también el día de hoy tú y yo somos reyes por el bautismo, hemos sido ungidos, estamos llamados pues a gobernar. Pero ya dijimos, ¿qué es gobernar? Servir. ¿Y qué es servir? Poner al alcance del otro su bien, la justicia, la verdad, pero sobre todo el evangelio. Y cuando entendamos eso, vamos a entender que ser rey no es un puesto que haya que deslumbrar, sino que es un puestecito, porque el verdadero trono, ese es de Jesús. Somos reyes, pero nuestro trono es como si fuera un banquito chiquito. Es nuestro trono. El verdadero trono lo tiene Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Él protege a tu Padre, Madre, se bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Padre, Santo. el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buena tarde.